Vamos a orar ahí donde estamos. Cariñoso y eterno Padre, Señor, tú que moras y reinas en los santos cielos, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, puestos en pie, Señor, delante de ti, aquí en tu casa de oración, para entregarte, Señor, nuestras vidas, poner nuestros corazones, Señor, a tu disposición. Y en este momento, Señor, quiero suplicarte que puedas usarme a mí, para que de tal manera, Señor, que tus hijos en esta mañana puedan ir a casa, Señor, llenos de tu Santo Espíritu. Por favor, escóndeme, Señor, detrás de tu cruz y puedan verte a ti en vez que a mí. Que puedan escuchar tus palabras, oh Dios, y que tu palabra, Señor, sea lo que hoy nuestros corazones necesitados anhelan. Por favor, acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a tomar asiento. Estoy seguro que han disfrutado del momento de alabanzas, este momento tan especial, conectándonos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, ahí tienen ustedes ya la vista, el título de este mensaje. Dice: cuando Dios dice no. Estoy seguro que más de una vez usted ha vivido la experiencia de algún ser querido que le dijo no a alguna petición que usted hizo. Y esas experiencias de recibir como respuesta un no siempre nos llevan a tal vez a sentir un poco de frustración, ¿verdad? Sentir un poco de dolor, de sufrimiento, tal vez hasta desesperación. Y Dios muchas veces nos ha dicho no a nosotros también. Y es por eso que yo quiero compartir esta parte del mensaje. Y una señorita llamada Angie publicó esta declaración en su Instagram, y dice así esta publicación: ¿saben? Cada vez que le pido algo a Dios en oración, le digo a Dios que haga su voluntad y no la mía. Pero yo quería que ahora, al menos esta vez, Él dejara de ser egoísta e hiciera mi voluntad, porque su voluntad a veces duele. Más de una vez nos hemos sentido tal vez como Angie, queriendo que Dios haga lo que nosotros anhelamos, queriendo que Dios se acomode a mis planes, se acomode a mis proyectos. Y tal vez le hemos dicho así, ¿no? Dios, por favor, deja de ser egoísta, porque yo quiero que tú hagas mi voluntad, porque tu voluntad más de una vez me ha dolido. Y yo creo que los que ya llevamos más de los 30 años quizá podemos dar testimonio de esto, de las muchas veces en las que nosotros hemos tenido tal vez el valor de no obedecer a algo de lo que Dios dice en su palabra: no lo hagas, ¿no? Y nos ha costado a veces lágrimas, nos ha costado tal vez sufrimiento, nos ha costado frustraciones en nuestra vida. Vamos a estudiar esta mañana una historia durante todos los, tal vez los tres libros que restan del Pentateuco. La historia de un personaje que tuvo sueños, un personaje que tuvo planes con un pueblo. Y Dios mismo le llamó, Dios mismo le escogió para sacar a este pueblo. Hablamos de Moisés. Sin embargo, Dios le da como respuesta, no solo una vez, le da muchas veces como respuesta: no. Y vamos a ir al texto bíblico. En el libro de Números, capítulo 20, versículo del 8 al 12, dice la palabra de Dios así. Versículo 8: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón
tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, versículo 9, Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como le mandó. Versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os haremos hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Nos vamos a quedar en este versículo. Dios había dado una orden a Moisés, y Moisés sabía muy bien, porque Dios le había guiado desde cuando él le llamó a Moisés, desde cuando él estaba pastando las ovejas de su suegro. Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: tengo una vara. Y con esa vara Moisés hizo todo. Guió a un pueblo, sacó a un pueblo de la esclavitud. Con esa vara abrió un mar rojo. Con esa vara ayudó a que el pueblo le guiase por todo un desierto. Por el día, dice la Biblia, por el día le acompañaba con una columna de nube, y por las noches con una columna de fuego. Y Dios acompañaba a su pueblo, nunca lo abandonó, nunca los dejó. A pesar que el pueblo de Israel una y otra vez se volvían rebeldes contra Dios, Dios nunca abandonó a este pueblo. Y en este momento Dios le dice: habla a la roca, háblale a la roca, que ella te dará el agua, lo que tú necesitas. Pero la Biblia dice aquí que Moisés no hizo lo que Dios le dijo. Moisés no obedeció al mandato de Dios, sino que más bien Moisés hizo todo lo contrario. En vez de hablar a la roca, Moisés golpeó la peña. Moisés golpeó la roca, y dice el texto bíblico que lo hizo 2 veces. Y yo les hago la pregunta: ¿Dios trajo su bendición a pesar de desobedecerlo? Sí. Les dio lo que el pueblo necesitaba. Necesitaban agua, y salió agua, brotó agua de esta peña, y todo el pueblo felices estaban allí disfrutando del agua que Dios proveía para ellos. Sin embargo, Moisés desobedeció, y el versículo 11 dice que él golpeó esta roca. Y el versículo 12 dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ahí viene la primera negativa, y le dice: no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No meteréis esta congregación a la tierra que te prometí entrar. Ustedes conocen la historia de Moisés. Dios le llama de allá, de un lugar tal vez lejano a donde él había crecido. Y Dios le dice: ven, tú vas a ir a libertar a mi pueblo. Tú vas a ir a sacar a ese pueblo de la esclavitud. Vas a ser su libertador para ellos. Y yo voy a estar contigo en cada momento, en cada paso que tú des. Yo estaré contigo. Y fue así. Dios en ningún momento dejó a Moisés. Pero es interesante, apreciados hermanos, apreciados jóvenes, que vemos esta parte de la historia y tal vez podemos imaginar aquí un poco cómo es el pensamiento de aquella persona que tal vez no conoce a Dios y se topa con esta parte de la historia y dice: pero solamente por cometer un error, solo por desobedecer en algo, ¿ya no le permitió entrar a la Canaán terrenal? Si el pueblo de Israel se había equivocado muchas veces, había desobedecido a Dios más de una vez, pero el pueblo de Israel entró a la Canaán terrenal. ¿Por qué Moisés no? Dios le dice: no entrarás, no meteréis a esta congregación en la tierra que yo les he dado a ellos. Y esto no queda aquí. En el libro ya de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 26, mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo:
Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obra y proezas como las tuyas? Y Moisés le dice a Dios en oración: pase yo, te ruego, y vea aquella ciudad, aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y aquí viene la respuesta de parte de Dios, y le dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Qué fuertes estos versículos para aquel que tiene el corazón herido. Qué fuertes palabras mencionan estos versículos para aquel que fue rechazado ya por una vez por quien había confiado tanto en él. Yo no sé si tú te sentirías tal vez dolido, decepcionado, traicionado quizás, cuando tú vas a pedir algo a tu padre, aquel en quien tanto confías, aquel quien te ha dado todo lo que tú necesitas, aquel cuando tenías algún problema y las serpientes venían al pueblo a morderlos, y él dijo: Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo: construye una serpiente de bronce. Y eso es lo que hizo Moisés, y el pueblo se salvó. Dios había estado con él en cualquier alarma que incendía, tal vez cualquier circunstancia adversa, y Moisés clamaba a Dios, Dios estaba allí. Y esta vez Moisés también se acerca a Dios, le dice: por favor, has empezado a mostrar muchas cosas a tu siervo, déjame pasar a aquella ciudad, déjame al menos ver aquella ciudad, deja que yo pase, deja que mis pies puedan pisar aquella ciudad, aquel pueblo, aquella tierra, aquel Líbano. Y Dios le da una respuesta muy dura aquí. Le dice: Moisés, basta, no me hables más de este asunto. Yo no sé cuántos aquí terminaríamos llorando quizás con la respuesta de un padre que te diga esto. No me hables más de este asunto. Ya te he dicho que no vas a pasar, que no vas a hacer esto y no vas a convencerme. Las palabras eran duras. Las palabras eran muy ásperas de parte de Dios aquí a Moisés. Y vamos avanzando un poco en la historia. Y vamos aquí al capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Versículo 48, dice la palabra de Dios así: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido también a su pueblo. Y el versículo 51 dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas del Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Por tercera vez Dios le dice: no entrarás a aquel lugar. Por tercera vez Dios le dice: yo te permito que tú puedas ir a aquel lugar, a esa montaña, desde ahí tal vez puedas contemplar algo de lo que es la Canaán terrenal, pero yo no te voy a permitir pisar ese lugar, no vas a entrar, así que no insistas. Yo te permito ver, pero no entrarás a aquel lugar. No entrarás con mi pueblo a esa tierra prometida. Cuando Dios te promete algo, tú esperas que Él cumpla, ¿verdad? Cuando un padre, una madre, alguien tal vez mayor a ti, te promete algo, tú esperas que Él cumpla. Cuando un docente a inicio de clases te dice algo, tal vez aquel que cumple esta tarea, yo le prometo ponerle 20 en su examen final. ¡Guau! ¿No? El estudiante dice: bueno, pues pasa todo el ciclo
esperanzado en hacer esa tarea. Pero ¿cómo te sientes si es que a mitad del ciclo te dice, mira, perdiste tu examen, perdiste esa nota, ¿no? Tú cumpliste obviamente a inicios, ¿no?, con esa tarea que él te pidió, pero a mitad o faltando una semana te dice, no, ya no va a valer esa nota. Tienes que esforzarte para tener un 20 en ese examen final. Tú tal vez te sientes un poco traicionado, decepcionado, ¿no? Tal vez tú te sientes allí un poco dolido porque el docente no está cumpliendo con su palabra. Y lo mismo pasa con Moisés, porque Dios le había dicho, yo te prometo, tú vas a guiar a este pueblo y los vas a llevar hasta la Canaán terrenal. Tú vas a entrar allá. Y ahora vamos a leer esta promesa, la promesa que Dios hizo a sus antepasados. Perdón, vamos a leer el versículo 1 de este capítulo, el capítulo 34. Y aquí está parte de la promesa. Versículo 1 dice, subió Moisés de los montes, de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vaga de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, esta es la tierra que juré a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia daré. Te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Por cuarta vez, Dios le dice, no pasarás a aquel lugar. Por cuarta vez, Dios le dice, no, con el mismo problema, con el mismo asunto. Yo imagino ahí tal vez a Moisés más de una vez postrarse de rodillas. Imagino a Moisés más de una vez subir a una montaña y desde ahí conversar con Dios. Hablarle a Dios y decirle, por favor, yo quiero ir a aquel lugar a donde tú me prometiste. Yo quiero entrar a esa Canaán terrenal. Yo quiero ir a ese lugar, tú me prometiste, por favor, perdóname. Sé que te desobedecí, sé que no hice bien golpear esta roca, pero por favor, deja que yo pueda entrar a este lugar. ¿Cuántos aquí hemos suplicado por algo? ¿Cuántos aquí nos hemos tal vez humillado tanto por conseguir algo? ¿Cuántos aquí hemos llorado hasta cansarnos? Moisés, estoy seguro que lo hizo. Porque la Biblia no puede repetirte 4 veces esta negativa de parte de Dios hacia Moisés si Moisés no hubiese insistido en este asunto. Si Moisés tal vez hubiese dicho, bueno, pues si Dios me dice que no, tal vez como muchos de nosotros hubiese dicho, tampoco quería ir allá, ¿no? Tampoco quería ir a la Canaán terrenal, ¿no? Y le hubiese dado igual tal vez. Sin embargo, la Biblia muestra que 4 veces Moisés le pidió a Dios y Dios le recalca 1, 2, 3, 4 veces y le dice, no pasarás a ver aquel lugar. Tus pies no pisarán aquel lugar. Y en esta última parte, como para decir tal vez, realmente Dios es cruel, realmente Dios es malo. Porque mira, ¿para qué ya le dejó ver la ciudad? ¿Para qué le mostró el pueblo? Ya no era necesario mostrarle y Dios le dice, te he permitido verla, te he prometido que vas a ver esa ciudad y aquí está delante de ti, míralo, pero no pasarás a aquel lugar. Y el texto menciona ahí, el versículo 5. El versículo 5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Versículo 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Qué duras palabras encontramos en esta parte de la Biblia. Pareciera que las respuestas que Moisés anhelaba escuchar no fueron las que Dios quiso dar para él.
Pareciera que las respuestas que él anhelaba escuchar de parte de Dios no fueron las respuestas que Dios quería que el pueblo, que la historia o que en la Biblia se registrasen. Y hasta aquí nosotros, tal vez, apreciados jóvenes, apreciados hermanos, podemos decir: ¿por qué Dios es tan cruel con aquellos que son justos? ¿Por qué Dios a veces es cruel cuando nosotros simplemente queremos que Él haga algo que es bueno para nosotros? Y es que a veces los no de Dios, al comienzo son dolorosos. Los no de Dios al comienzo pueden ser terribles. A veces los no de Dios para tu vida pueden parecer hasta desastrosos. A veces los no de Dios al inicio pueden causarte desesperación, pueden causarte tal vez un estado de depresión, pueden tal vez causarnos muchas lágrimas y hasta pensar que no podremos con este asunto, al punto tal vez de querer renunciar a nuestra propia vida. Los no de Dios al principio siempre serán dolorosos, pero los no de Dios al final nos causarán alegría. Al final los no de Dios nos causarán paz. Al final los no de Dios nos causarán seguridad y felicidad. Porque Dios es un Dios que conoce más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Porque Dios no es un Dios que simplemente mira tu presente. Dios no es un Dios que simplemente mira el momento en que tú estás y tal vez dice: no, yo no quiero que mi hijo sufra. Tal vez Dios puede permitir sufrimiento momentáneo para que tú puedas reír mañana. Y eso es lo que pasa aquí. Tal vez nosotros podemos decir: pero Moisés murió. Moisés ni se enteró de todo lo que pasó después. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Judas, vamos a ir brevemente al libro de Judas, no tiene un capítulo, tiene solamente un versículo, y vamos a ir al versículo 9. Dice la palabra de Dios aquí: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Recuerden ustedes aquí primero que Moisés murió en una parte alta de la montaña, pero el texto bíblico dice que fue enterrado abajo en el valle. Y cuando vamos un poco aquí a ver lo que dice nuestra hermana Elena G. de Huay, en Patriarca y Profetas dice: Moisés pasó a descansar y el príncipe de la vida descendió para llamarlo de entre los muertos. Satanás reclamaba el cuerpo como suyo, pero Cristo, el Salvador, vino para libertar al cautivo. Cristo no entró en controversia con Satanás, sino que le dijo simplemente: el Señor te reprenda. Moisés resucitó y fue llevado al cielo. Esto dice el Espíritu de profecía. Esto dice la palabra de Dios, que Moisés revivió, que Moisés fue resucitado. Y nuestra hermana Elena G. Huay, en una visión en Primeros Escritos, dice esto: vi a Satanás mientras contendía con el ángel, resistiéndose a que Moisés fuese llevado al cielo. Pero Jesús le reprendió y Moisés fue resucitado y llevado para el cielo. Tal vez, apreciados jóvenes, apreciados hermanos, nosotros podemos decir: sí, pero eso dice Elena G. de Huay. En la Biblia no se registra esto. No hay evidencia tal que digamos que Moisés fue resucitado. Y para eso nosotros necesitamos ir al libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 17, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. ¿Cómo es que Moisés apareció aquí? Y aquí una vez más
nuestra hermana Elena G. de Huay nos ayuda a entender un poco más. Moisés apareció vivo, glorificado y conversando con Cristo. No como un fantasma, sino como un ser real, consciente, transfigurado junto al Hijo de Dios. ¿Qué mayor testimonio puede haber de que Dios puede levantar a los muertos y restaurar completamente a los que caen? Moisés, quien había pecado golpeando la roca en Meriba, no quedó sepultado para siempre. Satanás reclamó su cuerpo, pero Cristo reclamó su alma. Amén. Porque Cristo, a pesar que tal vez al inicio puede causarte dolor, tal vez Cristo está frustrando tus planes para que Él pueda abrirte las puertas para mejores planes para mañana. Porque Moisés tal vez no entendía, tal vez Moisés no pensó en qué es lo que iba a pasar, qué es lo que estaba Dios planeando. Y tal vez el pueblo que estaba ahí juntamente con Moisés no presenció todo el suceso que pasó aquí. Porque Moisés, es cierto, Moisés murió, pero también resucitó. Y no solamente resucitó, sino que también fue llevado para el cielo. Tal vez los seres humanos no entendieron eso. Tal vez el pueblo de Israel se quedaron en su mente y hasta ahora, porque tal vez nunca estudiaron esta palabra. Moisés, por su pecado, Moisés, porque desobedeció a Dios, no entró con nosotros a la Canaán terrenal. Mira cuán duro fue el pecado que cometió Moisés. Dios no le permitió entrar. El pueblo tal vez pudo haber pensado así. Y tal vez toda su historia, hasta que los alcanzó la muerte, pensaron que Moisés no entró a la Canaán terrenal. Y fue así. Tal vez ellos recordaban a Moisés como un hombre frustrado. Tal vez ellos recordaban a Moisés como un hombre que no cumplió con sus sueños. Un hombre que no cumplió los propósitos que él tenía desde un principio con el pueblo. Pero ante los ojos de Dios, Moisés no solamente cruzó a una tierra prometida. Él fue a un lugar mejor. Él fue a la Canaán celestial. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Que Dios lo resucitó. Y aunque Satanás estuvo ahí para reclamar el cuerpo de Moisés, Dios ganó. Dios ganó esta batalla. Dios luchó, Dios peleó por el cuerpo de Moisés y ganó esta batalla. Moisés sobre la montaña fue transfigurado. Era un testimonio de la victoria obtenida por Jesús para nosotros. Aunque aquellos que caen bajo el poder de la muerte, pero confían en el Redentor, serán finalmente libertados. Serán finalmente libertados. Porque Cristo, apreciados hermanos, Cristo no puede simplemente permitirte el dolor si no hubiese un plan mejor para después. Cristo no simplemente puede permitirte el sufrimiento en tu vida si no hubiese un plan mejor para mañana. Moisés, es cierto, murió, sin embargo, él resucitó y ese era el plan de Dios. Yo estoy seguro que en el plan de Dios era: mira, tú vas a morir, solamente confía en mí. No vas a entrar a esa tierra prometida, a esta tierra aquí, hay una tierra terrenal, donde también hay pecado, donde también hay sufrimiento. Pero yo voy a permitir que tú mueras, que vivas la experiencia de la muerte, pero yo te levantaré de entre los muertos, porque yo quiero que tú vayas para la tierra celestial, para un lugar mejor. Apreciados jóvenes, apreciada iglesia, tal vez muchos de nosotros, cuando vemos nuestros planes frustrados, cuando vemos que Dios te dice no hagas esto, cuando un joven tal vez ya entregó su vida a Cristo, cuando hay un joven universitario aquí que ya se bautizó, ya vivió la experiencia, pero ahí vienen los amigos, vienen los compañeros y te dicen: ¿por qué te entregaste a Jesús? ¿Por qué te bautizaste? Mira, ahora ya no vamos a ir a la discoteca, ahora ya no vamos a ir a bailar, ya no vamos a ir a aquel lugar. O sea, ya no vamos a divertirnos. Cristo tiene un plan mejor para ti. Cristo tiene algo mejor del cual ni siquiera tú te imaginas. Yo te hago la pregunta: ¿Moisés sabía que iba a ir al cielo? Moisés no sabía que iba a ir al cielo, pero él confió
Él, a pesar que recibía de parte de Dios, no vas a entrar a aquel lugar. Y a pesar que él se arrodilló, dijo: Señor, por favor, déjame entrar. Pero él se mantuvo firme. Él se mantuvo hecho y derecho ante los pies de Jesús. Y mira lo que dice aquí, Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Apreciado joven, apreciada iglesia, si hoy tú estás pasando por un momento difícil, si hoy estás pasando tal vez por un momento que te atormenta y no puedes dormir, tal vez estás allí pasando un momento de deudas, un momento tal, no sé, cualquiera sea tu problema que te atormenta ahora, que tú despiertas y tal vez derramas tus lágrimas. Déjame decirte que si Dios ha permitido que el dolor llegue a tu vida, es porque Dios está preparando algo mejor para ti. Yo estoy seguro, si Dios hasta aquí, tú le has rogado, le has pedido en oración, y Dios te ha dicho no todavía te ha dicho un no de parte de Él, y no hay respuesta a tu oración, es porque Dios está preparando algo mejor para ti. Es porque Dios está preparándote a ti para algo mejor. Porque los planes de Dios siempre serán los mejores para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Porque el Señor conoce todo, apreciado joven. El Señor conoce todo, apreciada iglesia. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce la lucha que tú vives a diario. Porque estoy seguro aquí que me dirijo a jóvenes que entregaron su vida a Cristo, pero tienen ese deseo aún de tal vez ir y frecuentar algún lugar indebido para ti. Deja que Dios siga trabajando en tu corazón y no dejes que el enemigo te lleve por los caminos equivocados. No pierdas esta lucha, no bajes la guardia, porque Cristo está preparando algo mejor para ti. No siempre la forma en que Dios actúa es la forma en que nosotros queremos. No siempre como nosotros anhelamos ejecutar tal vez nuestros planes es como Dios quiere ejecutarlos. Dios busca la mejor ruta. Dios busca la mejor forma. Y esa mejor forma a veces implica lecciones para nuestra vida. Esa mejor ruta a veces implica dolor para nosotros, porque eso te preparará para el mañana. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final es un camino de muerte. Apreciado joven, Dios a veces frustra tus planes hoy. Si Dios está hoy frustrando tus planes, es para hacerte feliz mañana. Es para que mañana tú puedas vivir una vida de felicidad. Tal vez tú tienes planes, viniste este año aquí, empezaste tal vez una carrera y dijiste: yo voy a ir a la universidad porque quiero liberarme de mis padres. Quiero salir de casa porque aquí no me dejan salir a la discoteca, porque aquí no me dejan salir tal vez a ciertos lugares. Voy a ir a Juliaca, voy a estudiar en ese lugar y ahí sí, voy a vivir solo. Voy a hacer mi vida solo, voy a vivir una vida de libertinaje. Tal vez esos eran tus planes, pero tal vez Dios está frustrando esos planes para que mañana puedas ser feliz. Dios quiere llevarte por mejores lugares. Y es aquí, apreciado joven, donde yo quiero hacer un llamado para ti. Un llamado para aquel joven que tal vez ha sufrido, ha llorado, se ha enfrentado a diferentes situaciones. Y tal vez de parte de tus padres has recibido no, muchas veces no, negativa tras negativa. Y tal vez tú dices: no, yo no quiero nada saber con la religión, porque en la religión me siguen diciendo no. En la religión me dicen también: no hagas esto, no hagas lo otro. Déjame decirte que no es una religión, es Cristo diciéndote no a ciertas cosas, porque Él quiere que tú vivas feliz mañana. Habrá alguien que quiera tomar esa linda decisión de decirle: Señor, ahora sí,
he entendido que tus no serán finalmente un sí. Y si ahora todavía, si tal vez ahora recibo todavía con un no, es porque no es el final. Es porque todavía no es el final, no ha llegado el final de mi historia. Así que por eso yo quiero aceptarte a ti en mi corazón y quiero dejar mi vida en tus manos. ¿Habrá alguien que quiera decirle esto a Jesús? ¿Habrá un joven que quiera salir aquí adelante? Tal vez algún hermano de iglesia que tal vez diga, tal vez yo he estado viviendo, he estado en la iglesia, me he bautizado, pero ¿cuántas veces me he equivocado? ¿Cuántas veces he errado? Y tal vez Moisés se equivocó una vez, según la Biblia, pero Dios no le dejó entrar a aquel lugar. Tal vez eso bastaría para nosotros. Nosotros, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Y si Moisés estaba en la lista de Satanás para reclamar el cuerpo de Moisés, imagínate nosotros. Estaremos en la lista de Moisés muchas veces, repetidas veces. Es por eso que tú tienes que venir y dejar tu vida en las manos de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá algún joven, alguna señorita que quiere entregar su vida a Jesús? Entonces voy a invitar ahora, voy a invitar a la iglesia, voy a invitar a la congregación que podamos ponernos en pie, porque me gustaría orar por ti. Porque más allá de las situaciones que nosotros atravesamos, más allá de las circunstancias que vivimos, necesitamos volver a los pies de Jesús. Vamos a orar, apreciados hermanos, ahí donde estamos. Cariñoso y eterno Padre, Señor nuestro Dios, a través de esta historia hemos conocido, Señor, que no siempre los no de tu parte hacia nosotros son malos. Que los no que tú nos ofreces o los no que recibimos como respuesta no son nada dañinos para nuestra vida, sino todo lo contrario, Señor. Es porque tú estás preservando un lugar mejor para nosotros. Es porque nos estás preparando para que nuestros pies no pisen tierras pecaminosas, sino para que nuestros pies pisen tierras santas. Permite, por favor, que nuestra vida pueda ser preparada, Señor, para aquel lugar donde tú preparas para nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que ha recibido una, dos, tres, muchas veces como respuesta no, y tal vez está diciendo: Dios es malo. Espero, Señor, que salga de este lugar entendiendo que tú estás preparando su corazón, que tú estás preparando, Señor, su vida para algo mejor, porque tus planes siempre serán los mejores, amado Padre. Por favor, cuida, bendice a tus hijos ahora que van a casa. Llévalos con tu cuidado, guíalos, y en la tarde nuevamente podamos encontrarnos en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.